Una producción original de Troop. Vamos a gozar, vamos a platicar, nos vamos a unir. Somos aliadas. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Somos Aliadas. Uno, seguramente, que se convertirá en favorito. Y es que les tengo una conversación con un hombre, pues que es fascinante por muchas razones. Les confieso, yo primero descubrí su voz y me encantó. Después me fui enterando que era compositor. Después lo vi interpretando esas canciones y ahí ya me tenía, ¿qué les digo?, totalmente conquistada. Hablo de Carlos Rivera, quien no ha dejado de crecer artísticamente, pero también personalmente. Hablo con él en esta nueva etapa en su vida, en la que, pues sí, artísticamente ha llegado muy lejos y ya se puede permitir el dar la mano a nuevas generaciones de cantantes y compositores. Así como le abrieron la puerta a él abre ahora oportunidades para los demás. ¿Por qué? Porque es un convencido de lo que promovemos aquí. Toca ser aliados. Pero no solamente es un gran aliado de la música y de las nuevas voces, es también un gran aliado del amor. Pero no solamente todo este crecimiento musical y artístico, también el crecimiento personal y familiar, porque creció la familia. Carlos Rivera es papá y sí, esta manera tan luminosa de expresarse sobre su hijo, esta forma en la que brilla y crece al hablar de su bebé y sobre todo las canciones tan amorosas que ha creado a partir de ese amor, es algo que no se pueden perder. Los invito a que disfrutemos juntos de Carlos Rivera. La alegría inmensa que me da estar contigo, Carlos Rivera. Mi Pau, gracias por estar aquí, por acompañarme, además ahora con puro amor. Exactamente. Si alguien puede hablar de amor, porque es amorosísimo, eres justamente tú, Carlos. Cuéntame de este nuevo bebé, de este nuevo disco, pues justamente lleno de amor y de significado y de profundidad. ¿Cómo eres tú? Pues sí, mira, me encanta que todo tenga literalmente un significado, que todo haya un porqué. Y siempre hay una canción que me hace empezar un disco. O sea, no es como que me lo planeo y digo, ya, voy a hacer un disco nuevo y no. Las musas llegan y me dicen, ahí te va la primera canción. Y así llegó ¿Qué significa el amor? De hecho, la escribí como por ahí del 30 de diciembre y cuando arrancó el año no existía el álbum más que esa canción. Tenía otros planes, de hecho, otros planes de otro disco, otro tipo de influencias y de repente fue de que por ahí de 5 de enero salió otra canción y luego otra canción y fue como algo está pasando bonito aquí, que creo que el álbum se está empezando a crear y yo quiero fluir con eso. Y como la canción primera fue ¿Qué significa el amor? Empezó como a desatarse pues todos los demás temas. Así que así llegamos a los 10 temas que hoy presentamos. Que además veo muchas colaboraciones y esta cadena de amor que empiezas a describir y a contar, ¿no? Sumaste a muchos aliados. Sí, y esta vez también por primera vez en mucho tiempo me junté con otros compositores, pero fíjate que lo curioso es que esta vez los autores son autores muy jovencitos, que para mí era importante aprender ahora de cómo se está haciendo la música para los jóvenes. Digo, está raro decir los jóvenes como si uno ya no lo fuera, pero a ver, es que cuando... Yo no sé tú qué opines. Yo soy chavita. Somos chavitos todos, pero bueno, cuando tienen 20 años y tienen otra manera de hacer... Todavía más jóvenes. Todavía más jóvenes que uno. Pero la verdad es que sí, fue muy impresionante porque la mayoría de las veces uno como artista y buscas irte con los grandes maestros y compositores. Imagínate, yo he sido muy afortunado, he escrito canciones con Gianmarco, con Leonel García, con tremendos y de repente esta vez fue, bueno, y si esta vez nos buscamos hacia los nuevos, que no son necesariamente súper conocidos, que no necesariamente todavía tienen ya como su éxito consagrado. Y me encantó porque empezábamos una idea y de repente soltaban una frase y yo decía, wow, nunca se me hubiera ocurrido decirlo así, o una melodía. Y así nació muchas de las canciones de hoy. Canciones de amor, de esas que ya no se escriben,
Tú serás mi norte y mi guía. Oye, pero yo para mi fortuna te conozco y te he visto, digamos, desde distintos lugares, ¿no? Y veo tu crecimiento como artista y como persona. Creo que también hay generosidad en esa elección, ¿no? De abrirles la puerta a nuevos talentos. Sabes que a mí nunca se me va a olvidar, y más ahorita que estoy ya cerrando mi gira de 20 años, pero celebré 20 años de carrera, imagínate, desde la academia. Sí. Y en algún momento de este camino de 20 años, apareció Franco De Vita en un programa de televisión que se llamó Desafío de Estrellas, donde él me escuchó cantar y me invitó a cantar al Auditorio Nacional. Y después me empezó a invitar a sus giras, a sus conciertos, empezó a escuchar mis canciones como compositor y me empezó como a apoyar y siempre me presentaba, escúchenlo, es Carlos Rivera, es un gran compositor, es un gran cantante y él un día me dijo, y un día te va a tocar a ti hacer lo que yo estoy haciendo, porque no solo lo hacía conmigo, por ejemplo, siempre decimos que somos los hijos de Franco De Vita, Cani García y yo, porque Cani fue lo mismo, nos conocimos y nos encontrábamos en las giras con él, Debbie Nova de Costa Rica, Guzzi de Colombia, o sea, él llegaba a cada país y decía, ¿quién es el artista emergente de aquí? Llegaba a Argentina y preguntaba, ¿quién es el artista emergente? Pero y qué lindo, ahora lo haces tú. ¿Qué te provoca? ¿Qué sientes de poderles dar la mano así y dar esa ventana? Pues, a ver, de entrada me genera mucha emoción porque de verdad creo que son artistas que vale mucho la pena que la gente conozca. Y me ha pasado también en muchas otras ocasiones, por ejemplo con Melissa de Matiz, que yo la descubrí cantando un cover mío en YouTube. Y mira, hoy Melissa y Matiz y todo lo que ha pasado con ellos. A Pablo Preciado también me tocó ser el primer artista que le grabó una canción. Siempre he estado como muy pendiente de lo que ocurre y de repente veo personas y digo, oye, tal persona va a ser enorme. Y luego pasa, ¿no? Y en este caso, Andrés Obregón, por ejemplo, es uno de estos casos, ¿no? Andrés es mexicano de León, tiene 28 años, lleva haciendo música él solo, es compositor, aparte me parece que es un compositor súper auténtico, pero toda su música la comunica a través de las redes sociales, contextualizando con una pequeña historia y luego pone un pedacito de su canción. Okay. Y así poco a poco ya llenó el Metropolitan y ya llenó el Pepsi Center y hace giras por todo México y hace giras por varios países de Latinoamérica. Y eso a mí me sorprende mucho porque te das cuenta del valor enorme que tiene hacer cosas con autenticidad. Y de algún modo cerrar la herida que aún lastima y no soltarte hasta volverte a enamorar. Darte todo lo que hizo falta, contar la historia jamás contada, saber si existe alguna posibilidad. Pero además también el enorme valor que tiene y lo mucho que dice de ti, insisto, el que tú pues ya le hiciste, Carlos, tú ya le hiciste. Y sin embargo tienes esa generosidad, insisto, ¿no? Y ese cariñito y esa grandeza de alma de abrirle camino, ¿no? A quienes están ahí batallando. Felicidades por eso. Muchas gracias. Honestamente no me sorprende, pero celebro que sigas siendo así bondadoso, generoso, genuinamente cariñoso. Sí estás muy autorizado para hablar de amor. Qué bueno. No, gracias. Que además, a ver, ya ahora que eres padre, que estás en otra etapa de la vida también personal y familiar, ¿qué me dices del amor? Uy, el amor creo que sí te transforma, digo, en la vida y te vas enamorando, desenamorando, te rompen el corazón, encuentras el amor de tu vida, te casas, ves el amor de tu familia, de tus hijos, de tu pareja, de tus padres. Pero el del hijo para mí me transformó por completo y sí, creo que a través de eso llega este disco con una respuesta muy clara, porque cuando empecé a hacer la canción y empecé a decir que me he preguntado siempre qué significa el amor y si realmente algún día iba a entenderlo de verdad, cuál era el significado. Y cuando vi los ojos de mi hijo, supe que eso era el amor, ¿no? Wow. Y sentí el amor de una manera que nunca había sentido. Y sé que pues, todos los que somos papás lo sabemos y lo sentimos. Y así nació qué significa el amor. Y de hecho, me acuerdo porque en algún comentario que me llegaron a poner así, ¿no sientes que le faltó letra? Y yo, no, al contrario. Creo que a la hora de encontrar la respuesta es, tú significas amor, tú significas el amor.
no hay más. En la búsqueda, ¿no? En esto literal, empecé a preguntar, ChatGPT, ¿qué significa el amor? ¿No? Y te da toda una definición. Y de repente buscar amor en el diccionario y encontrabas pues la definición del amor. Pero mucha gente también me empezó a escribir, en la Biblia está el significado del amor y el versículo tal. Y entonces, literal, el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Y entonces ahí está, el amor es Dios. Y yo personalmente, que además siempre he sido muy creyente, vi por primera vez a Dios a través de los ojos de mi hijo. ¡Qué bonito! Qué hermoso lo que me dices. Y entonces le hice otra canción, que esa sí fue a mi hijo, porque puedo considerar que qué significa el amor es para mi hijo, pero va para Dios. O sea, es como a través de él se la cantó a Dios. Pero la mejor canción se la hice también a mi hijo. Y esa habla de eso, tus ojos son la puerta al universo entero y puedo ver a Dios, el amor verdadero. Y esa canción se llama La Mejor Canción, no porque sea la mejor canción, sino porque para mí, cuando yo lo tuve en mis brazos, le dije que él era lo mejor que había hecho en mi vida, el mejor concierto que había dado y la mejor canción que había escrito. Y entonces así es como concebí el amor y así es como encontré la respuesta al amor y por eso el álbum se llama así. Eres una bendición y la mejor canción, eres lo más bonito. Eres tú la inspiración para mi corazón, tu amor es infinito. Y mira nada más la sonrisa y ese brillo en tus ojos cuando hablas de tu hijo. Felicitarte por todo lo que ha ocurrido en tu camino. Agradecer además que me compartas con tanto cariño esto que ocurre en tu momento, en tu carrera. Voy a disfrutar de cada una de esas canciones. Creo que no es casualidad. Gracias. Hablas de tu León, yo vengo acompañada del mío, también Sí, de mi hijo Leonardo, tu Leonardo. Tu hijo León, y decirte, fíjate, que hay muchas cosas que le agradezco al recientemente fallecido Papa Francisco, pero una es tu amistad. Coincidimos en Roma alguna vez con motivo de justamente una reunión con él, y ahí te conocí y dije, qué hombre tan más hermoso. Carlos Rivera, con esa emoción de poder saludar al Papa y de convertirte en embajador de Escolas, compartir un mensaje de paz a través de tu música. ¿Cómo estás? Bien, Paola, feliz. Hoy es un día muy especial para todos nosotros que estamos aquí. Celebramos además junto con la música, del poder ayudar, del poder unirnos junto con el Papa Francisco a esta causa maravillosa que es la educación y que por medio de Román recibimos esta invitación para hacer que México pues también suene aquí en Roma y para todo el mundo. No somos muchos países que nos unimos, pero bueno, nosotros somos la delegación mexicana. Qué afortunada soy. No, de, y yo. de conocerte y de quererte, Carlos. Gracias, Te Paola. felicito mucho por todo este camino y por lo que falta. Muchas gracias. Gracias. Que así sea y gracias por acompañarme además en esta nueva presentación de este nuevo disco y con todo lo que esto significa que hemos platicado. Me encanta compartirlo también con gente como tú que quiero mucho y que admiro mucho. Todo lo bueno, siempre. Gracias, Pau. Muchas gracias. Es Carlos Rivera. Vamos a gozar, vamos a platicar, nos vamos a unir. Seamos aliadas. Una producción original de Troop.